Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a analizar el circuito que se encuentra en pantalla. Vamos a ver el voltaje en la resistencia RL, la cantidad de corriente que fluye por esta, además de aplicar el teorema de Thevenin con respecto a los puntos A y B para ver la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. A continuación vamos a hacer el circuito desde cero. Una vez finalizado el circuito, ahora vamos a hacer las mediciones de voltaje entre los puntos A y B y la corriente que pasa por la resistencia RL. Esto lo podemos hacer mediante el uso de un multímetro. Hay que recordar que el multímetro, cuando se va a calcular tensión, se conecta en paralelo con el circuito. Nos cercioramos que esté para medir tensión y ejecutamos. Ahora vamos a hacer las mediciones de corriente. En este caso, la corriente se mide en serie con el circuito. Hacemos las debidas conexiones y simulamos. Para calcular la resistencia de Thevenin, lo que debemos hacer es deshacernos de todas las fuentes. En este caso nuestra fuente 15 voltios. Vamos a hacer esto un cortocircuito. Y como nosotros queremos saber con respecto a los puntos A y B, eliminamos la resistencia y hacemos un circuito abierto entre A y B. Nos quedaría algo así. En nuestro caso, para calcular la resistencia solo basta con calcular la resistencia equivalente de nuestro nuevo circuito. Colocamos el multímetro en ohmios y hacemos la medición. Ahora vamos a obtener la tensión de Thevenin. Esto es muy sencillo. Volvemos a colocar nuestra fuente, pero A y B sigue siendo un circuito abierto. Y lo único que hay que hacer es calcular la tensión existente entre A y B. Colocamos nuestro multímetro, hacemos las conexiones necesarias y le damos a simular.
Para finalizar, realizamos nuestro circuito equivalente. Colocamos nuestra tensión de Thevenin y nuestra resistencia Thevenin y comprobamos con los datos antes medidos. Primero comprobaremos la tensión existente en la resistencia RL. Ahora vamos a medir la cantidad de corriente que pasa por la resistencia RL. Con esto comprobamos que todo lo antes medido es correcto. A continuación vamos a hacer los cálculos teóricos que van a respaldar nuestras mediciones obtenidas. Tenemos aquí nuestro circuito inicial y vamos a obtener el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Muy bien. Empezamos como se dijo con anterioridad. Eliminamos nuestra fuente y hacemos que sea un cortocircuito y eliminamos la resistencia que está entre nuestros puntos de interés A y B y hacemos que A y B sea un circuito abierto. Para calcular la resistencia de Thevenin, lo que hay que hacer es calcular la resistencia equivalente de nuestro nuevo circuito. Podemos observar que en esta malla y en esta malla las resistencias tienen una formación delta, lo cual nos ayudará a simplificar de forma más rápida nuestro circuito si aplicamos una transformación de delta a Y. Se realizan los debidos cálculos y obtenemos los nuevos valores de nuestra resistencia, de nuestras resistencias. Observamos que estas dos resistencias están en serie y estas dos resistencias están también en serie, por lo tanto se suman para sacar sus resistencias equivalentes. Reordenamos nuestro nuevo circuito y tenemos este nuevo circuito más simplificado. Lo podemos volver a reordenar para que sea de forma más entendible. Vemos que 89.63 ohmios y la resistencia de 60 ohmios están en serie, por lo tanto se pueden sumar para obtener una resistencia equivalente. Vemos que la resistencia de 160.74 ohmios está en la línea de la terminal de A y la resistencia de 33.33 ohmios está en la línea de la terminal B. Por lo tanto, lo ordenamos de la siguiente manera, con la resistencia equivalente debida y las dos resistencias antes mencionadas al lado de la terminal A y de las terminales B. También observamos que la resistencia de 115.74 ohmios está conectada tanto a la línea de la terminal A como a la línea de terminal B, por lo tanto se coloca de esta forma. Aquí podemos observar que estas dos resistencias están en paralelo, por lo tanto también se puede calcular su resistencia equivalente, dándonos una resistencia equivalente de 65.26 ohmios. Y para finalizar observamos que nuestras tres resistencias están en serie, por lo tanto se suman sus valores para sacar la resistencia equivalente, la cual corresponde a la resistencia de Thevenin, y nos da un valor de 259.33 ohmios. Para calcular el voltaje de Thevenin, colocamos nuestra fuente, pero mantenemos el circuito abierto entre las terminales A y B. Para obtener el voltaje de Thevenin hay que obtener el voltaje en la terminal A y restarle el voltaje de la terminal B. Esto lo podemos hacer de forma sencilla a través del método de mallas, pero observamos que aquí no hay una corriente. Esto se debe a que A y B es un circuito abierto, por lo tanto en esta línea no va a circular corriente, lo cual simplifica un poco los cálculos.
Definimos nuestras corrientes en sus respectivas mallas y como ya se ha visto en videos anteriores, aplicamos el método de mallas a cada una y obtenemos las ecuaciones respectivas para cada malla, las cuales son estas, teniendo en cuenta la dirección de la corriente para colocarlas con valores positivos o negativos. Se reordena estas ecuaciones para poder resolverlas de la forma que uno guste. En mi caso, la ordené en forma de matriz, resolví la matriz y me dio estos valores para cada corriente. La razón por la cual los dejo en números fraccionarios es para que a la hora de hacer cálculos el porcentaje de error no sea muy grande. Segmentamos la parte del circuito que nos interesa, que es la que contiene las terminales A y B, y vamos a ver la caída de tensión existente entre los puntos A y B. Repetimos lo que antes se mencionó, por aquí no va a correr corriente, por lo tanto va a ser lo mismo calcular los puntos, la diferencia de tensión entre A y B, ya sean con estos dos puntos, V sub A y V sub B. Para calcular la caída de tensión tenemos que ver qué corriente está pasando por estas resistencias y sumar dichas caídas de tensiones. Aquí vemos que la corriente 1 pasa por la resistencia de 100 ohmios y la corriente I sub 3 pasa por la resistencia de 150 ohmios. Por lo tanto, la caída de tensión entre A y B va a ser igual a la suma entre estas dos caídas de tensión, lo cual nos da 6.54 voltios. Escribimos nuestro nuevo circuito con el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Vamos a comprobar si la caída de tensión en los puntos de A y B de nuestro circuito original van a corresponder a nuestro V sub 2 en nuestra resistencia de 330 ohmios, y también vamos a comparar si la corriente que pasa por nuestra resistencia de 330 ohmios es igual a la corriente que pasaba por la misma resistencia en el circuito original. Para calcular V sub 2 utilizamos el divisor de tensión, sería 330 ohmios dividido para la suma entre nuestras dos resistencias, multiplicado por el voltaje dado por nuestra fuente. Esto nos da que V sub 2 es igual a 3.66 voltios, lo cual concuerda con el valor original. A continuación, para calcular la corriente que pasa por nuestra resistencia, solo es determinar la resistencia equivalente entre nuestras dos resistencias, que será su suma, 589.33 ohmios, y aplicamos ley de Ohm, voltaje dividido para resistencia, lo cual nos da una corriente de 0.011 amperes.